Nombre de Jesús, Padre amado, te alabamos, mi Señor, toma el control del internet, Padre, aún de la energía, Padre precioso, aún, Padre Santo, de todo, Señor, que quiera robarnos la bendición en esta noche, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Rey del cielo, te alabamos, mi Señor, te bendecimos, Padre Santo. Bendito Rey del cielo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén, Señor. Le doy paso a nuestra compañera Paola Victoria. Muy buenas noches, gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta reunión, a esta enseñanza que tenemos hoy en la clase de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. A todos muchas gracias por la disposición de su corazón, de estar aquí conectados con ese ánimo dispuesto de aprender, de recibir esta enseñanza con mucha alegría, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te doy a ti toda la gloria, la honra, la alabanza y la oración sean para ti. Bienvenidos a todos. Y como ves, siempre iniciamos en oración. Dispongamos nuestro corazón a Papá Dios. En el nombre de mi Señor Jesucristo, intercedo en oración. Bendito Dios y Padre de toda la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas, Señor, en tu presencia, porque tú haces el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. En esta noche, Señor, yo clamo a ti, Señor, que seas tú librándonos del lazo del cazador, Señor, de toda peste destructora, amado Padre Celestial. En el nombre de mi Señor Jesucristo, declaramos bendiciones, Señor, te pido, Dios Padre mío, que seas tú mirando con agrado, Señor, a cada voluntario, a cada integrante, Señor, que integramos esta hermosa fundación, la bendición de Dios, Señor, que seas tú mirando con agrado, Señor, que seas tú respaldando en todo lo que hagan sus familias, sus hijos, sus empleos, sus hogares, Señor, su salud. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo por cada compañero, por Camila, por Carlos, por Cristian, por Claudia, por Fabiola, por Karen, por Livia, por Lina Campos, Señor, por Laura, por María, por Maribel, por María Zeneida, por María del Pilar, por Marta, por María Gertrudis, Marisol, Mayerly, Marta, Miriam, Néstor Camilo, Paula Andrea, Rosamelia, Surani, Yamilet, Yesenia, por Marta, por Sandra, por Rosa, Señor, por todo, Señor, por cada uno de los servidores, Señor, que integramos esta hermosa fundación, Señor, por las personas que se conectan en YouTube, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control del tiempo en internet, Señor, que seas tú apareando, Señor, todas estas conexiones, Señor, que no haya interrupciones, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Señor, se cae, Señor, todo entorpecimiento, Señor, se cae todo velo, Señor, que roba esta bendición, esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que estás aquí, porque sabemos que tú haces el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. En esta noche, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando a través de mi hermano Cristian, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, iniciamos cordialmente esta reunión. Como ves, primer punto, la oración inicial, el componente temático de hoy. Segundo punto, desarrollo de la etapa 1 del proceso personal de formación integral. Ser evangelismo transformacional. Hacer para servidores voluntarios conociendo a Dios como Padre. Diseño del ser humano y la dimensión del alma, parte 5. Y oración final. Bueno, le doy la bienvenida a mi hermano Cristian, te dejo con él, Dios les bendiga. Amén, amén, mi hermana y compañera Paola, muchas gracias, que Dios les bendiga a todos en Cristo Jesús, que continúen siendo esas personas comprometidas, esas personas disciplinadas, los felicito, las felicito, porque de verdad ustedes han permanecido y por permanecer Dios nos abrirá el entendimiento para que comprendamos sus escrituras. Bueno, le damos la bienvenida también a todos los que se conectan allí y también a todos los que nos ven por redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y asimismo los que van a ver esta grabación. Un cordial saludo para todos. Que Dios les bendiga en Cristo Jesús. Entonces vamos a seguir, compañeros, en esta enseñanza sistemática en conocer a Dios como Padre y estamos conociendo cómo Él nos diseñó en un solo ser, pero
diseñó unas dimensiones como es el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, recuerden esos principios que hemos aprendido. Somos un espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo. Son principios del Génesis y de toda la formación del ser humano que Dios puso sobre esta tierra para bendecirlo en gran manera. Entonces somos un espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo. Asimismo, el espíritu nos fue dado porque es del Padre, nos lo da esa dimensión cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, su enseñanza, su instrucción, y asimismo lo recibimos como Señor y Salvador en nuestra vida de manera personal. Y tenemos un alma. El alma fue creada porque a imagen y semejanza del Creador fue diseñada por Él. Entonces nos creó con emociones, con voluntad, pero también con capacidad de entender y comprender. Nos dio una mente, la mente de Cristo. Y también nos dio un cuerpo, pero el cuerpo fue formado porque el polvo de la tierra fue tomado. Entonces, el espíritu fue dado porque nos lo dio nuestro Padre Celestial cuando pusimos nuestra fe y empezamos a conocer de Cristo Jesús. El alma fue creada a imagen y semejanza de Dios, fue creada y diseñada, y el cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra parte física, fue del polvo de la tierra, fue formada por Dios nuestro Padre. Listo. Entonces, ese es en este momento como el resumen, y estuvimos viendo la enseñanza pasada, la introducción a las necesidades del alma. Y no se le olvide que hay un principio como fundamental en la palabra de Dios acerca de la dimensión del alma, y es el que está allí en pantalla. Nuestras emociones expresan cómo nos sentimos, nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestro intelecto, expresan lo que pensamos, y la voluntad lo que queremos hacer. Entonces, un principio como de evaluación. Nuestras emociones expresan cómo nos sentimos, sentimientos, nuestra mente lo que pensamos, y nuestra voluntad lo que queremos hacer, decidir o determinar. Sobre esa dimensión se mueve naturalmente el hombre, pero cuando ya la persona conoce del Señor Jesucristo, es guiada en la dimensión del ser el Espíritu, precisamente por el Espíritu Santo, a todo el propósito de Dios. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para vivir la transformación de mi alma? Porque mi alma fue afectada desde que estábamos en el vientre de mamá. Estamos recibiendo, el alma está activa y está percibiendo, así sea que esté ahí en el vientre de la madre. Ella está percibiendo todo lo que se dice, se está percibiendo si lo esperan o si no lo esperaban. Ella percibe hasta lo más mínimo, si la aceptan o si la rechazan o si fue inesperado. Todo eso el alma lo empieza a percibir aún desde que está en el vientre de la madre. Entonces necesitamos transformación. Dice, para vivir la transformación de mi alma, yo debo de reconocer de todo corazón el gran valor de la obra consumada por Cristo en la cruz del Calvario. En gran valor, yo debo tener esa obra de Cristo en gran estima. Y lo que significa y representa para mi vida, de manera personal. Esto no es una religión, este es un proceso personal, lo que hace la palabra de Dios de cambio y transformación de adentro hacia afuera. Entonces, yo necesito tener en gran estima y aprecio la sangre derramada en el Calvario como un arma determinantemente poderosa para que yo pueda tener una experiencia real y triunfante en nuestras vidas día tras día sobre el pecado. Claro, porque el pecado es lo que trae maldición a la persona, a la humanidad y a todo lo que existe. Pero gracias a la obra que Cristo consumó en la cruz, la sangre derramada en el Calvario, nosotros vivimos día a día una experiencia real y triunfante en nuestras propias vidas sobre el pecado. Y eso es lo que la Biblia llama proceso de santificación. La santificación es progresiva, la santificación es un acto de Dios sobre todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo, guardándonos para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el cambio
que Dios hace en mi vida cuando crezco en fe. Cuando yo empiezo a recibir la enseñanza de todo lo que Cristo hizo por mí de manera personal, eso trae un cambio y una transformación a mi vida. Eso es un resultado, es una consecuencia del conocimiento de Dios cuando entra a tu vida a través del oír la palabra, de escuchar la palabra, empieza la semilla de fe a estar en tu corazón y a germinar en el tiempo de Dios que es perfecto. Entonces, sigamos caminando, continuemos al encuentro de nuestras almas de manera personal con la obra que Cristo consumó en la cruz. Y estuvimos viendo hace 8 días Isaías 53, un texto bíblico fundamental, profético, que desde antes de venir Cristo, aproximadamente 700 años atrás, antes de venir Cristo a morir en la cruz, fue profetizado de cómo iba a nacer, en quién iba a estar esa venida del Mesías en una virgen, cómo, cuál era su ministerio, qué iba a venir a hacer por la humanidad. Estuvo profetizado desde tiempo atrás, aún desde el Génesis, ya estaba el plan de salvación de Dios para la humanidad. Pero lo más hermoso es que aquí en Isaías sí detalla cada cosa de lo que iba a ganar Cristo Jesús en la cruz para cada uno de nosotros y para cada persona que pueda creer en él en cada generación después de Cristo, después de la venida de Cristo y su obra redentora de crucifixión y de resurrección. Entonces miramos que el versículo 3 y el versículo 4 de Isaías 53, que les recuerdo, que Cristo fue despreciado, desechado entre los hombres, hecho varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Eso es lo que empezó él a experimentar y iba a experimentar y experimentó en el camino de la cruz. En su pasión fue despreciado, pisoteado, azotado, destruido, y también fue escupido y abofeteado, dice la Escritura. ¿Y por qué lo hizo él? Para darnos qué ganamos nosotros con que él haya vivido eso, qué estaba ganando él allí, con ese desprecio, con ese deseo del hombre de rechazar al que nos vino a salvar. Tremendo, rechazamos al que nos vino a salvar, pero dice la Escritura que eso era necesario, eso no fue accidental. Eso es lo que quiere decir la profecía, que estaba escrito ya como plan de salvación de Dios, la persona de Jesucristo. Entonces no fue un accidente, no fue que todo le salió mal a Dios, entonces así lo hizo, no. Cada detalle de lo que Cristo vivió en su pasión, su crucifixión, su humillación, su sepultura y su resurrección estaba estrictamente profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, que de esa manera iba a ser redimida la humanidad de la maldición del pecado. Entonces él ganó para nosotros, siendo despreciado y desechado. ¿Qué ganó? Y entonces él lo sufrió voluntariamente para librarme del rechazo, del maltrato, del abuso y de la violación. O sea, él sufrió, llevó en su vida, en su cuerpo, siendo inocente, libre de pecado, él llevó esa carga de la humanidad, de los que habían sufrido rechazo, de los que habían sufrido maltrato, de los que habían sufrido abusos y de los que habían sufrido violación. Él llevó toda esa carga de maldición en su cuerpo para que la persona que creyera en él, en su resurrección, viviera una nueva vida, que es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Porque el que fue rechazado necesita perdonar, porque el que fue maltratado necesita perdonar, el que fue abusado y violado necesita perdonar, pero no va a perdonar de manera sincera y de corazón si primero no pone su mirada en Cristo Jesús. Cuando ponemos la mirada en Cristo Jesús, viene la justicia de Dios sobre mi vida y me llena el corazón de amor, porque el Espíritu Santo se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando yo creo en Cristo, viene a mi vida el amor sobrenatural de Dios, la capacidad de perdonar, la capacidad de ser libre si alguien me rechazó, si me amargó, si me hizo injusticia, aún siendo yo pequeño, abusaron de mí, me violaron, no lo sé, me maltrataron. Entonces la persona creció con odio, con rencor, diciendo esta vida es injusta,
Dios es injusto, el gobierno es injusto, y vivió y creció en esa amargura, ¿sí? Por lo que vivió en sus primeras experiencias, en sus experiencias de cuando era niña o era niño o estaba en el vientre, todo ese rechazo que él vivió de falta de aceptación aún por sus padres, Cristo lo vivió en carne propia. Cristo lo llevó él para que usted y yo, y el que crea en él, ya no lo tenga que llevar, sino que sea libre de toda esa afectación interior, de esa afectación del corazón. Entonces, cuando usted empieza a conocer lo que Cristo hizo en la cruz, de que fue despreciado y desechado, hay alguien que llevó todo lo que usted sufrió en la cruz del Calvario para darle muerte a toda esa maldición y que usted no siga viviendo y siendo afectado por esas cosas del pasado. Por eso cuando él muere, sepulta todo el hombre de pecado, y cuando él resucita al tercer día, entonces resucita ya con un cuerpo diferente, sano. Ya Cristo le ha dado a la humanidad la victoria frente a todo lo que sufrió, porque él fue el que sufrió y llevó el dolor, llevó el sufrimiento de cada ser humano después de que nació, después de Cristo, es decir, después de su obra redentora en la cruz. Entonces, la persona que ponga su fe de corazón en lo que Cristo hizo en la cruz, en este conocimiento que es la palabra de Dios sagrada, entonces va a vivir una experiencia real y triunfante de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es libertad lo que Él ganó para nosotros. ¿De qué? ¿Libertad de qué? De la opresión del pecado, de sus afectaciones, del maltrato, del abuso, de la violación, del rechazo. Y ahí es cuando la persona empieza a vivir la sanidad interior, la sanidad de los quebrantos del corazón, la sanidad de las opresiones, de las injusticias que cometieron con él o con ella en un pasado. Listo. Si hasta ahí alguien quiere intervenir, lo puede hacer, o tiene alguna pregunta, también la puede hacer. El versículo 5 y el versículo 6, él lleva mis pecados. ¿Por qué debe él llevar mis pecados en la cruz también? Además de llevar el rechazo, el desprecio, el menosprecio, todo lo que una persona ha sufrido, diferentes casos, todo lo lleva Cristo, también lleva nuestros pecados, es decir, nuestras culpas, nuestras iniquidades, lo que hizo Adán y Eva, lo que heredamos de nuestros antepasados, lo que ellos hicieron, más lo que uno mismo aceptó como herencia de nuestros antepasados, lo que uno mismo hizo, lo que uno mismo vivió antes de conocer a Dios y en Cristo Jesús. Entonces él llevó toda esa carga de pecado, la llevó toda él. Dice el verso 5 y el verso 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, nuestra rebeldía contra Dios, nuestro deseo de querer hacer cualquier cosa, menos pasar tiempo con Dios, menos guardar sus mandamientos, podemos decir, hacer cualquier cosa menos cumplir el primer y segundo mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo nuestro ser, y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Claro, cuando vivimos en enemistad, con deseo de venganza por todo lo que me hizo cuando era pequeño, cuando uno crece de esa forma, crece con amargura, crece con mala disposición de ánimo, con resentimiento, entonces va a tener problemas con las autoridades, como el presidente, el alcalde, el gobernador. Va a salir amargura de su corazón, sus padres, su esposo, su esposa. Cuando esté ante una autoridad, una figura de autoridad, un jefe, puede salir mucha de esa amargura, o en el compañerismo, o en una empresa donde hay varias personas, en el relacionamiento puede tener inconvenientes que le deja de hablar. Entonces empieza a practicar las obras de la carne, le deja de hablar, llega la enemistad, se trata mal, pelea, es de temperamento fuerte que le llaman, de mal genio. Entonces todo eso tiene una raíz que se sembró en sus primeras experiencias. Está comprobado eso, de que en sus primeras experiencias son semillas que dan fruto cuando la persona ya crece. En la juventud, por ejemplo, se manifiesta mucho en la rebeldía, en la rebelión, fruto de su niñez, de buena crianza, de mala crianza, pero todo lo que le afectó a ese niño, él crece con esa semilla y da un fruto en la juventud, da un fruto en la adultez y lleva mucha, pero mucha afectación. Puede cometer esa persona muchos errores en diferentes escenarios de la vida. Entonces él llevó nuestros pecados, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. ¿Sí ve? Rebelión, pecado, iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros fuimos curados de todas estas cosas que dice, porque precisamente él llevó todo ese pecado, esa carga de la humanidad. Por eso hasta sudó sangre. En uno de los pasajes de los evangelios dice que el sudó sangre, era tanta la presión de lo que se venía para él, era cargar con el pecado de la humanidad, siendo inocente, siendo justo, siendo santo, siendo puro. Entonces era más difícil para una persona que no había cometido pecado llevar en sacrificio todo el pecado y la maldad de la humanidad que iba a creer en él precisamente, porque no pueden creer en él los que se creen santos, los que no creen que necesitan un salvador, pues no van a creer en Cristo. Sin embargo, se pierden, porque eso es un plan de salvación de Dios, porque Dios, cuando ve que la humanidad se perdió, envió un salvador, un cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, de pagar, que demandar ese cordero para que pague él lo que debía de pagar el pecador y el pecador no tenga que pagar. Entonces eso se llama la justificación, la justicia de Dios. Paga al inocente, que es Cristo, y el culpable y pecador, que somos nosotros, entonces somos exonerados. El que crea que es pecador, ese va a recibir a Cristo como Salvador. El que crea que es pecador, ese es el que va a ver la necesidad de Cristo en su vida, de que sin él no puede entrar al cielo, porque Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es solo por él. Es radical ese pasaje, que se llama, entre otras cosas, tiene un título que dice El camino al Padre. Solamente a través de Cristo podemos acceder al cielo, y no hay nada más, sino solamente Cristo. No hay santos, no hay intercesores, no. Lo único que Dios acepta es el plan que él mismo diseñó a través de su Hijo Jesucristo. Por eso él se conoce como el Salvador y no como una religión. Por eso no le comparto de religiones, sino del camino de la salvación de nosotros, de nuestras almas. Entonces tengamos cuidado con eso, porque él llevó nuestros pecados, pero necesitamos tener fe para creerlo en nuestra propia vida de manera personal. Listo, dice el sexto: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Usted ve que cada cual hace lo que mejor le parece, cada cual vive como mejor le parece, pero nunca hacen la voluntad de Dios, y eso es pecado, porque en el Padre Nuestro siempre le rezábamos. Cuando estábamos en nuestra propia religión, le rezábamos: que se haga, Señor, tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Pero uno hacía lo que mejor le parecía. Eso era mentira lo que uno estaba rezando, porque no cumplía verdaderamente la voluntad. Mejor dicho, uno ni sabía cuál era la voluntad de Dios. Es más, uno ni Biblia tenía. O es más, uno ni le interesaba la voluntad de Dios. Simplemente rezaba y practicaba una religión de vez en cuando. Cuando había una emergencia, pues buscábamos a Dios desesperado. Y esa era la vida religiosa. Uno podía estar escuchando la palabra en la mañana en una misa, pero en la noche se podía ir a rumbear, o podía ir a adulterar o a pecar, lo que sea. Entonces esa es la vida del religioso, y no se va a salvar, porque el camino de Cristo no es un camino de religión, sino una relación personal con Cristo Jesús, una relación viva, diaria y dinámica con nuestro Señor Jesucristo, para poder hacer la voluntad de Dios establecida en la palabra sagrada de Dios, la Biblia. Listo. Entonces sigue diciendo que cada cual se apartó por sus caminos. Dios sabe todo el error humano, que cada cual decidió hacer, vivir como mejor le pareció, lo que dice aquí. Y dice: mas Jehová cargó en él, a pesar de ese pecado, dice, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, dice ese pasaje, el versículo 6 de Isaías 53. Él cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué me otorgó? ¿Para qué lo hizo? Entonces, para libertarme de las iniquidades, que es el pecado que se transmite de generación en generación. Ese es el pilar del pecado que se transmite de generación en generación. La rebelión, las rebeliones son mis hechos que se independizan de Dios. Cuando yo vivir como mejor me parece, dependo de mí mismo, echo para adelante yo mismo y Dios, totalmente independiente, esas son las rebeliones. Y a veces yo me rebelo contra la palabra, digo, no, yo no soy de esa religión, yo no quiero saber eso.
Y mucha gente hace eso. Yo no soy de esa religión. Esa es la forma que la gente usa para no escuchar la palabra de Dios verdadera. Entonces, ellos rechazan eso diciendo, no, yo no soy de esa religión, yo no estoy interesado. Muchas gracias, estoy ocupado ahora, estoy ocupado. Pero hay una rebelión allí. Se está rebelando contra el plan de salvación que Dios estableció para provecho de nosotros mismos, para salvarnos a nosotros mismos, imagínense. Por eso la Biblia Sagrada dice que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Rechazaron el Salvador que Dios envió. Muchos de ellos lo rechazaron precisamente para que pudieran entrar todos los gentiles al camino de la salvación. Pero vino para darnos libertad de las iniquidades, de las rebeliones y de todos nuestros pecados. Toda la transgresión a través de las obras de la carne que ya las hemos visto, el adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería, la brujería y todo lo que es los pecados relacionales, la ira, el enojo, la contienda, todos esos pecados son pecados que uno mismo comete muchas veces y que uno también es consciente de que eso no le agrada a Dios, pero uno, sin embargo, voluntariamente cometía el pecado. Es que no tenía poder porque no tenía conocimiento de que había un Salvador y que al recibir ese Salvador que es Jesucristo, viene el Espíritu Santo a morar en mí para ayudarme a hacer lo que antes no podía dejar. Ahora con el Espíritu Santo tenemos una ayuda total para poder dejar toda la vana manera de vivir y vivir una vida transformada conforme ahora la voluntad de Dios. O sea, tenemos un ayudador que viene a morar dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Somos morada y templo del Espíritu Santo y Él nos ayuda en esos momentos donde no podemos de alguna manera hacer las cosas en nuestras fuerzas. Ahora Dios las hace a través de nosotros. Entonces debemos de darle lugar al Espíritu Santo cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Listo. Llevo mis pecados. Hay alguien que me amó de tal manera que llevó lo que sufrí, llevó lo que me afectó, llevó lo que hice, llevó lo que hicieron mis antepasados, que ahora yo tengo que confesar con mi boca lo que he creído con mi corazón. Tengo que confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor. Claro, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el verso 5 y el verso 6 me dice que Él me sustituyó en la cruz del Calvario. ¿Quiénes eran los que debían haber sido crucificados en la cruz? Todos los pecadores, porque Romanos 3:23 dice que Dios, que lo puede ver todo, Dios que ve todos los corazones de la humanidad, de cada generación, vio que todos pecaron y que todos habían sido destituidos de la gloria de Dios. No solo por el pecado original, sino también por lo que hicieron nuestros antepasados antes de nosotros, porque nosotros somos el resultado de 3 y 4 generaciones atrás. Entonces a eso añádale las culpas de nosotros mismos. Mire todo el pecado que llevó Cristo Jesús en la cruz. Entonces Él va a la cruz y me sustituye a mí, te sustituye a ti, para que tú no tengas que pagar por tus pecados, para que tú no tengas que sufrir por tus pecados, para que tú y yo no tengamos que sufrir las consecuencias del pecado, la rebelión y las iniquidades. Cristo lo lleva todo Él. Cristo lo sufre todo Él en la cruz del Calvario. Y usted puede ver las películas, usted puede ver toda la historia de Jesús, pero no deja de ser una película. Pero cuando usted entiende y sabe todo lo que Él hizo de manera personal por mí, usted empieza a valorar lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Dios hizo una obra extraordinaria por la humanidad en la cruz del Calvario. No solo perdonar el pecado que nosotros llevábamos y cargábamos, sino también concedernos vida eterna, que empieza vida abundante en esta tierra de que conocemos a Cristo Jesús y empezás a conocer y a crecer en fe. Y una vez partamos de este mundo, partimos a una eternidad con Cristo Jesús. O sea que esto es tan serio, compañeros, que depende de que usted reciba esta enseñanza con total seriedad, porque esto depende o que su alma se salve o que su alma se pierda. Depende de que su alma sea libre de las afectaciones del pasado o que su alma se amargue y siga camino a la perdición. Pero Cristo Jesús le vino a dar a usted y me vino a dar a mí la libertad completa por su obra consumada en el Calvario. El que lo quiera creer,
que es lo que Dios establece, el que desee creer de manera voluntaria, vivirá la libertad total de todas estas cosas que estamos experimentando. Listo. Entonces él, versículo 5 y el versículo 6 dice que él me sustituye en la cruz para librarme de la muerte y de la condenación eterna. ¿Sabe qué es la muerte, no? Le expliqué la vez pasada que la muerte es separación de Dios. Es decir, que sin Cristo no puedo estar en unidad con Dios. Vea, puede uno llorar, pero muerto espiritualmente está cuando usted está separado y está sin Cristo, está separado porque está sin Cristo. Pero cuando usted empieza a conocer de Cristo Jesús, su obra consumada en el Calvario, todo el plan de salvación, usted empieza a recibirlo porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra. Entonces, Dios activa en ti cuando tú recibes a Cristo como tu Señor personal y como tu Salvador. Y usted me dice, compañero, ¿y por qué hay que recibir al Señor como Salvador y como Señor? Salvador porque Él es quien pagó por mis iniquidades, por mis pecados y por mis rebeliones. Él me vino a justificar, Él vino a pagar lo que yo tenía que pagar. Viene por fe a mi vida, por eso es mi Salvador. Me da perdón de pecados y vida eterna en Él, pero también viene a ser Señor de mi vida. ¿Qué quiere decir Señor? Que yo ahora me dispongo para aceptarlo como Señor y dueño de mi vida, dueño de mi alma, aquel que rescató mi alma de la esclavitud del pecado que me llevaba a la condenación y a la perdición, y ahora me traslada a un lugar de salvación, al reino de los cielos, al reino donde Cristo es Señor y gobernador, el reino celestial donde vamos a estar en una eternidad con el Todopoderoso. Entonces, mire todo lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, Cristo Jesús, la gran virtud aquí en estos pasajes es que Él es nuestro libertador, nos hace libres de todas estas consecuencias que se acarrean por el pecado. Él es el que nos hace libres, totalmente libres, y ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, Él me liberta de la muerte y de la condenación eterna, es decir, de la separación eterna con Dios. Si me muero sin Cristo, voy a estar en una condenación eterna, separado de Dios para siempre. Y el alma va a un lugar de tormento en el día del juzgamiento. Listo. Pero cuando usted a alguien le paga la cuenta, cuando usted tiene una deuda impagable, imagínese una persona que tiene una deuda impagable, debe miles y miles y le van a embargar la casa, le van a pedir todo lo que tiene, la familia, se lo van a pedir todo. Imagínese una carga de una deuda tan grande que usted y yo no podemos pagar ni trabajando toda la vida. Imagínese esa aflicción del alma. Uno dice, ¿para qué vivo? Y empieza a sufrir la persona. Pero ¿qué siente la persona cuando esa misma persona que está así endeudada hasta el borde de querer desear la muerte, ¿qué debe sentir cuando llega alguien y le dice, hijo, tu deuda es totalmente paga? Y no solo te pago toda la deuda, sino que también te doy riquezas, sino que también te dejo estar conmigo para siempre en mi reino, sino que también te voy a dar salud, te voy a dar todo lo que necesites para que vivas bien en esta tierra como un verdadero hijo de Dios. Te voy a dar una descendencia que conoce de mí y mi sabiduría la voy a poner en tu descendencia para que no anden en malos caminos, sino que anden perfectos delante de mí. Mire todo lo que Dios hace, la magnitud de lo que Dios nos otorga, nos paga la deuda. ¿Usted no tendría paz? Claro, lo primero que le viene a uno es paz. Cuando alguien le paga una deuda que era impagable, usted lo primero que siente es paz, que no debe nada. Usted se siente liviano, se siente libre, duerme tranquilo, duerme tranquila. Y eso es lo que Cristo hizo con el pecado. A veces el pecado no nos deja dormir. A veces las preocupaciones, la ansiedad, la angustia, el que nos espera, todo eso estresa al hombre, estresa la vida del hombre. Pero cuando usted recibe el reino de Dios y su justicia en su vida, que es la obra de Cristo en la cruz, por fe, entonces esa persona empieza a cambiarle la vida. Ya no se estresa por nada, está tranquila, está en sus 5 sentidos, las situaciones de la vida las encara de frente y le hace frente a las dificultades, porque ahora tiene un padre que responde por él, ahora tiene un padre que es todopoderoso y que todo lo que pasa en la vida, él lo permite
para enseñanza, lo permite, pero que estamos en sus manos. Empieza a cambiar la mente, renovación de la mente. Empieza a cambiar tu forma de decidir. Ya no salís corriendo a buscar soluciones humanas, sino que primero vas a tu cuarto y le entregas esa situación al Señor por la fe y el respeto al señorío de la gloria de Dios. Ya no salís corriendo a buscar solución humana, sino que ahora salís corriendo a tu cuarto a descansar en el Señor, a reposar en la presencia de Dios. Y esa persona que vive de esa forma vive llena de paz y ve por la fe que ha puesto en Dios a sus problemas, va a empezar a ver la mano de Dios obrar en su vida. Claro, el que tiene fe es el que ve la mano de Dios obrando a su favor, pero el que no cree no la ve. El que no cree no puede ver en sus situaciones de la vida, ver obrar el poder de Dios, porque no tiene fe, porque su primera reacción no es ir a orar y contarle todo al Señor a viva voz, en su presencia. Todas sus cargas se depositan en Él para que usted pueda andar liviano, para que usted pueda andar en paz. Y esa es la clave de tener a Cristo Jesús. La persona vive diferente. La persona no le estresa lo que va a pasar mañana. Ya todo está en las manos de aquel que lo puso en la tierra y lo salvó. Claro, es que cuando usted conoce a Dios como Padre y sabe todo lo que hizo por usted en la cruz del Calvario, usted descansa tranquilo. Dios no me quiere sino hacer el bien. Yo siendo malo, no me quitó la vida. Yo siendo pecador, no me mató, sino que antes me dio la oportunidad de conocerle, pagar mi deuda de pecado a través de Cristo Jesús y darme todo acerca de su reino, sus riquezas, su eternidad. ¿Cómo no voy a vivir en paz? Tengo que vivir diferente. Pero hay gente que no sabe esto. Como le falta conocimiento, hay gente que hasta que va a la iglesia, que pregona una religión, una santidad, pero no tiene paz, pero no tiene todos los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. Porque como no conoce, no puede creer. El que no puede creer, no puede disfrutar de la herencia de los santificados. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en serio. El verso 7 nos dice que él voluntariamente aceptó el castigo. Es decir, que hay alguien que te ama tanto como Cristo Jesús, que él mismo dijo, sí, yo voy de manera voluntaria, yo voy a morir por él, yo voy a ir a morir por ella, y lo hago de manera incondicional, simplemente por el hecho de aceptarlos y amarlos, tal cual como son, así pecadores, así perversos, así nos ama Dios. Así nos aceptó Dios en Cristo Jesús. Lo que pasa es que él, después de que uno recibe a Cristo, él hace un cambio, una transformación en la persona para que ande en sus caminos. Eso es diferente. Vamos mejorando poco a poco a medida que vamos conociendo de su palabra. Entonces él dice que él me vino a suplir esa necesidad de amor, claro, y de aceptación. Por eso él, cuando él lo hace voluntariamente por un alma y el alma sabe que Cristo lo hace con ese amor, con esa forma incondicional, que a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, de todas maneras, Dios lo amó así, Dios lo diseñó así, y Cristo Jesús murió por esos errores. Entonces yo empiezo a experimentar en mi vida un amor extraordinario, el amor de Dios como Padre. El amor que Dios como Padre es incondicional, que aunque usted cometa pecado, él así lo sigue amando, pero le va a ayudar a dejar el pecado, es lo que le quiero decir. Le va a ayudar a dejar el pecado, le va a enseñar por la palabra qué es pecado y qué no es pecado por la palabra. Y le va a enseñar cómo usted se puede apartar totalmente del pecado para que ande en unidad con él, en Cristo Jesús, para que anden en el camino de la vida, dependiendo solamente de Dios y de su obra, que es el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, es muy importante, compañeros, que ustedes sepan que Él nos vino a suplir esa necesidad de amor sincero, incondicional. Le pasó a Adán y Eva, lo vimos. Cuando ellos pecan, ellos mismos se hacen unos delantales, ¿no? Con hojas. Con las hojas de los árboles se hacen unos delantales. Y cuando Dios el Padre los ve en esa condición que pecaron, los ve como vistiendo mal, el Padre llega y les hace unas túnicas de pieles para vestirlos, y lo viste a él y lo viste a ella. Imagínense. El amor de Dios es incondicional. A pesar del pecado, Él nos puede amar y nos va a salvar, pero hay que poner la fe y toda la disposición del corazón para aprender acerca de Él y de su reino, para uno andar en esos caminos. Eso es muy importante, compañeros. Sigue diciendo el verso 8, 9 y 10 de Isaías 53 que Él murió por mí. Claro, ¿para darme qué? Salvación y vida eterna, hacerme parte de su familia. ¿Sabe qué es lo más importante?
que cuando usted recibe a Cristo Jesús, cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, Dios nos permite entrar a la familia celestial, porque todos somos creación de Dios, pero somos hijos los que obedecemos, los que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Claro, entonces es importante que usted sepa eso, que toda la humanidad y todo lo creado es creación de Dios, pero somos hijos de Dios cuando recibimos, cuando creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Eso está en Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, más a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ya no son engendrados por voluntad de carne, o sea, ya no es un nacimiento carnal, sino de parte de Dios, en un nuevo nacimiento espiritual. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna consulta o aporte que quiera la persona hacer? Estoy ahí en el versículo 11 y 12 en la pantalla. Por su grande obra. Bueno, por su grande obra, además de justificarme, recuerde que esa palabra justificarme es un término judicial, donde yo soy absuelto y es condenado otro, un amigo que pagó por nosotros, que es Jesucristo. Entonces, al justificarme, Él me liberta de las iniquidades, de la transmisión del pecado generacional y lo que yo mismo practiqué, para santificarme, es decir, para transformar mi alma conforme ahora la nueva naturaleza divina que hemos recibido y presentarnos delante de Él sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a hacer un proceso de cambio, de perfeccionamiento en nosotros de tal manera que empezamos a mejorar de tal manera a medida que vamos aprendiendo sobre la palabra de Dios, que la persona empieza a notarse el cambio en los de afuera. Los de afuera empiezan a ver el cambio, el testimonio, que ya no practica las cosas que antes le hacían daño, ahora practica la vida de la piedad, la vida de la bendición de Dios, la vida de obediencia a la palabra de Dios, que es lo principal para recibir las bendiciones de Dios. Entonces, en conclusión, compañeros, dice Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, está hablando Cristo Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y la verdad os hará libres. Recuerde que Dios nos vino a dar libertad. ¿De qué? De la maldición y de la esclavitud del pecado, que siempre nos llevaba a estar cayendo y cayendo y cayendo a las mismas cosas siempre. Pero conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La palabra de Dios nos va a empezar a santificar, a transformar, a consagrarnos para que vivamos la vida de Dios. Es Cristo viviendo a través de mí. Gálatas 5:1 dice, estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, que es el pecado que practicábamos antes de conocer a Dios. Pero ahora Juan 8:36 dice, así que si el Hijo, que es Jesucristo, os libertare, seremos, es una garantía absoluta, seremos verdaderamente, es decir, absolutamente veraz, verdaderamente libres. Esta es la verdadera libertad, cuando Cristo viene a nuestra vida y guardamos su palabra. Listo, sigue diciendo en conclusión, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación, ojo, ahora que estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, porque Él ya pagó por la persona creyente, por la persona que pone la fe y la convicción en su corazón de que Cristo es su Señor y Salvador. Entonces ya no tiene condenación porque ya Cristo fue condenado por sus pecados. Ahora usted y yo somos libres, que tenemos fe en Él. Entonces sigue diciendo condenación, que ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, porque hay gente que a pesar de estar en la iglesia anda conforme en la carne. Usted ha escuchado gente que lee la Biblia, que va a la iglesia, pero sigue tomando, pero sigue haciendo cosas aberrantes, sigue metida en pleitos, en contienda, con orgullo, con vanagloria, sigue haciendo cosas, roban, hurtan, destruyen y van a la iglesia y dice que son cristianos o dice que son evangélicos o dice que profesan alguna profesión, pero cuando uno los compara con la Biblia Sagrada, que nunca se equivoca porque es la palabra de Dios, que es perfecta, dice que hay algunos que caminan en la carne a pesar de conocer a Cristo Jesús. Dice que esos no se salvan,
pero ninguna condenación hay, es para los que están y viven conforme al Espíritu, es decir, por los que viven en la vida espiritual practicando los principios bíblicos establecidos en la palabra, manifestando el fruto, las virtudes del Espíritu Santo, que son amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad. Todas esas son las virtudes que se manifiestan, se hacen evidentes en la persona que ha permitido que Cristo sea formado en su interior por la enseñanza bíblica. Listo. Creer implica, ojo con lo que le voy a decir, creer implica decidir vivir conforme al Espíritu, la vida espiritual, ahora en Cristo Jesús. Entregar el gobierno de lo que pienso, siento, emociones y digo y hago a Jesucristo Rey. Implica dar la batalla de rebelarme contra el registro de pecado que hay en mi vida, porque uno quiere pecar, uno tiene expectativa, uno tiene concupiscencia y a veces le causa adrenalina el deseo pecaminoso, las cosas que son prohibidas le llaman la atención. Entonces dice que hay un registro de pecado, pero yo debo de rebelarme contra ese registro de pecado, es decir, debo de hacerle frente, de rechazarlo, es lo único que puedo rechazar, el registro de pecado, que quiere venir a cobrar ánimo sobre mi nueva naturaleza. Ahora que estamos en Cristo, tengo una nueva naturaleza, la divina, que es la de Cristo Jesús. Pero hay un registro que a veces está allí seduciéndome, como que yo siga en esos viejos deseos, extrañe el pasado, el pecado, cuando yo disfrutaba. Yo tengo que rebelarme contra esos pensamientos, tengo que rebelarme contra esa vana manera de vivir del pasado sin Dios. Eso me iba a llevar a la condenación. Entonces, así que la batalla está dada, pero tenemos todo para ganarla. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Tenemos ese ayudador interno, esa dulce compañía sobre nosotros que no nos desampara ni de noche ni de día. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Cristo no vino a condenar el mundo. Juan 3, 17, 18 y 19 nos dice eso. Dios no vino a condenar el mundo, sino a salvar a los pecadores. Dice que Él no vino a perder las almas, Él no vino a perder nuestras almas, sino a salvarlas, y se fueron a otra aldea, dice Lucas 9:56. Asimismo, en conclusión, quiero decirles, compañeros, en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si todos nosotros nos habíamos perdido, Él nos vino a buscar. Por eso estamos aprendiendo acerca de Él. Y Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Listo. Y aquí quiero compartirle un pequeño video que le pido el favor de que todos estemos atentos. Por un momento voy a quedar sin sonido para no causar interferencia. Quiero que usted vea en la pantalla algo que le voy a mostrar. Por un momento.
Hermano Cristian, bendiciones. No tiene audio el video. Bueno, compañeros, entonces algunos escuchaban y hay otros que no escuchaban. Entonces vamos a ver cómo se los enviamos al grupo, pero con el compromiso de que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver si lo ponemos en YouTube o lo podemos subir o compartir al grupo de WhatsApp. Vamos a ver, y la idea es que lo puedan ver. Es un video que tiene que ver con esta dimensión del alma y es indispensable para nuestra formación. Si hay alguien allí, la compañera María del Pilar o la compañera Lina, quieren hacer algún aporte acerca del tema de la clase, podemos hacerlo en este momento. Adelante con su participación. Hola, buenas noches. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Se escucha mal, compañera Lina. ¿Me Está escucha? intermitente el sonido. Entonces, mientras te llega el sistema, puede intervenir mi compañera María del Pilar, ¿vale? Muchas gracias, hermano Cristian. Pues, hago una pequeña reflexioncita que quería pues, hacer. Buenas noches. Un poco mejor, por favor, gracias. Adelante, mi hermana María del Pilar. Sigamos, María del Pilar, porque no se le escucha bien a la hermana Lina. No se le escucha bien. Listo. Definitivamente, compañeros, lo que hablaba el hermano Cristian es muy cierto. Cuando Cristo ya viene a nosotros, empezamos a cambiar de estilo de vida.
es solamente dejar que su Espíritu Santo y todas las Compañera María, también quedaste sin audio. Señor bendito. Ahí ya regresó. Bueno, sí, es que hay como inconvenientes. Por eso algunos escuchaban el video y otros no. Perdona, ¿ahí se me escucha bien? Sí, Lina, ahí te escuchamos bien. Adelante. Sí, es que hay inconveniente como con la señal del internet. Bueno, buenas noches. Dios los bendiga en Cristo Jesús. Bueno, de lo que acaba de explicarnos el compañero Cristian, pues el impacto es de verdad muy grande porque la obra en la cruz es algo que debe de a cada uno de nosotros, los creyentes, hacernos comprender que el Señor tuvo mucho sufrimiento y hay un propósito ahí, y ese propósito pues es la salvación. Por ejemplo, pues si nosotros no sé si nos hemos preguntado por qué el Señor fue carpintero. Nos cuenta la palabra que él fue carpintero y pues uno imagina que quizás su papá le decía mucho cuidado con el martillo, con los clavos, y de hecho quizás él ya sabía que en algún momento iba a ser crucificado y que iba a esas mismas herramientas con las que él trabajaba ahorita consumiéndolo. Entonces, sabemos que todos tenemos un propósito, lo podemos evidenciar desde la cruz y a cada uno debe de llevarnos como una reflexión, ¿no? De que si nuestro Padre Celestial, Dios de los cielos, usó a su único hijo para que usted, yo y toda la humanidad tuviera una salvación, entonces, ¿cuál es el propósito que tiene con cada uno de nosotros? A mí me parece, la verdad, muy importante. Yo creo que a todos, desde ahí es donde empezamos a ver ese nivel de fe que tenemos, porque es que la cruz es la fe y es pues el reino de los cielos, que es Jesucristo. Entonces, pues es como para reflexionarlo y pues aparte de percibir y de comprender y de tener ese privilegio, pues, de que por causa de la cruz, por causa del Señor, nosotros ahora somos salvos y Él se llevó todas nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestras enfermedades. Si podemos entender ese propósito, lo podemos evidenciar y la palabra nos lo dice, entonces definitivamente si el Señor lo hizo es porque para nosotros tiene que haber también un propósito muy grande y pues debemos de empezarlo a reflexionar o a preguntárselo al Señor. Y bueno, esa es mi intervención. Muchas gracias. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Muchas gracias, compañera Lina. ¿Ya volvió la hermana María del Pilar? Amén, mi hermano. Aquí Ahora sí, estoy. ahora sí. Ya para terminar, decía que diferentes Espíritu Santo No, se te nos fue el audio. redacta. Está defectuoso el sonido, compañera. Entonces, lo dejamos para entre 8 días, Dios mediante, que ya se nos acabó el tiempo y no hay buena señal. Entonces, mi hermana Paola, le recomendamos que nos despida en oración. Muchas gracias a todos por su paciencia, por estar allí, siempre dispuestos a recibir la capacitación. Que Dios les bendiga. Adelante, mi compañera Paola. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta enseñanza que hemos recibido.
Realmente éramos ignorantes de todo lo que nuestro Señor Jesucristo pagó por todos nosotros en esa cruz. Bueno, nos despedimos en bendición, en oración. Muchas gracias a todos por su disposición, por aprender cada día más de esta palabra. Bendito Dios y Padre de toda la gloria, te damos gracias, Señor, por este espacio, por este tiempo, Señor, que nos regala, Señor, para que abra nuestros entendimientos, Señor. Reeduca nuestra conciencia, amado Padre Celestial. Alma mía, obedece a Jehová y no olvides todos tus beneficios que tiene Dios para nosotros. No es uno, son muchos beneficios. Esta alma que debe someterse a la voluntad de Dios, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor. Que seas tú abriendo el entendimiento, Señor. Que seas tú edificándonos con tu palabra, Señor. Que seas tú sacándonos de toda ignorancia, Señor, que el enemigo ha puesto sobre nosotros. Que se caiga todo velo, Señor, que entorpece el entendimiento, Señor. Danos unos corazones de carne sensibles a tu voz, Señor. Quita todo corazón de piedra, Señor. Que cada palabra que recibimos en cada noche, en cada educación, Señor, sea atesorada en nuestro corazón y la pongamos por obra para tu gloria y honra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Feliz inicio de semana. Dios les bendiga. Muchas gracias. El lunes nos veremos próximamente. Buenas noches. Para todos, feliz noche. Dios les bendiga. Gracias, feliz noche, Dios les bendiga. Hasta luego, buenas noches, que estén bien.